Descomposición canónica de números compuestos. Para poder comprender lo que corresponde a la descomposición canónica, que es descomponer los números en números primos, para poder después trabajar con lo que sería un máximo común divisor o un mínimo común múltiplo, debemos primero entender lo que es este concepto de la descomposición canónica de números compuestos. Adelante con este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Descomposición canónica de números compuestos. Los tipos de divisores de un número pueden ser números que se pueden subdividir a su vez en varios, o pueden ser números primos que ya no pueden dividirse solo entre sí mismos y entre la unidad. Esa es una de las características de los números primos. Así podemos observar nosotros en este ejercicio que estoy mostrando que si yo quiero descomponer canónicamente el número 18, primero tengo que identificar qué números pueden participar dentro de este número. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Porque si yo multiplico 18 por 1, me da 18. Si yo multiplico 9 por 2, me da 18. Si yo multiplico 6 por 3, me da 18. Si yo, por ejemplo, multiplico 2 por 3, me da 6. Y si vuelvo a multiplicar por 3, me da 18. Entonces, las combinaciones de estos números multiplicados me van a dar 18. Pero aquí tenemos una característica especial. Por ejemplo, el número 1 es divisible entre sí mismo y entre la unidad. Por tanto, este se considera un número primo. El número 2 también es divisible entre sí mismo y entre la unidad. Por tanto, este también es un número primo. El número 3 se puede dividir entre sí mismo y entre la unidad. Por tanto, también es un número primo. El número 6 se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 2, se puede dividir entre sí mismo, se puede dividir entre la unidad. Por lo tanto, este no es un número primo. El número 9 se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 1 y se puede dividir entre sí mismo. Por tanto, tampoco es un número primo. El número 18 lo puedo dividir entre 2, entre 1, entre 3, entre 6, entre 9 y entre sí mismo. Por tanto, tampoco este es un número primo. Esto es, en este caso, el número 6, 9 y 18 no son números primos. ¿Sí? Por tanto, no los puedo considerar en la división canónica. Sí puedo identificar cuál es el número total o el total de divisores. El total de divisores del 18 pues son 2, 4, 6. Porque todos ellos pueden dividir al número 18 y llegar a números exactos, números enteros. Entonces son 6 divisores. ¿Cuál es el divisor universal que está utilizando el número 18? Pues es el 1. Porque este sirve para dividir cualquier número, sin problema. Pero ¿cuáles son los divisores primos que está utilizando sin considerar obviamente el número universal? Pues solamente son el 2 y el 3. Esto quiere decir que si yo utilizo estos dos números, que son los números primos o los divisores primos, yo por una multiplicación de estos puedo lograr llegar al número 18. Por ejemplo, 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Por una combinación de estos números puedo llegar al 18. ¿Cuáles son los divisores compuestos? Los divisores compuestos son aquellos que además de poderse dividir entre sí mismos y entre la unidad, se pueden dividir en otros números. El 6 que se puede dividir entre el 3, entre el 2. El 9 que se puede dividir entre el 3. Y el 18 que se puede dividir entre el 9, entre el 6, entre el 3 y entre el 2.
Entonces esto, lo que es el 6, el 9 y el 18, corresponden a los divisores compuestos. Si nosotros analizamos el ejercicio que estamos viendo, por ejemplo, vamos ahora a generar la descomposición canónica de los números compuestos. Ejemplo, es la representación de un número compuesto como el producto de los factores primos elevado a sus respectivos exponentes. Ejemplo, al descomponer canónicamente el número 18. El 18 lo puedo dividir entre 2. Sí, me va a dar 9. El 9 lo puedo dividir entre 3. Sí, me va a dar 3. El 3 lo puedo dividir entre 3. Sí, me va a dar 1, que es el divisor universal. Quiere decir que solamente necesito el 2, el 3 y el 3. Esto es, si yo multiplico este por este, me va a dar 3 al cuadrado. Y este otro. Esto es 2 por 3 al cuadrado, me da 2 por 9 y esto es igual a 18. Estos números es la descomposición canónica en números primos y la forma de expresarlo es 2 por 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la descomposición me dice 18. Por ejemplo, vamos a otra descomposición. Ahora en lugar de dividir entre 2, aquí voy a dividirlo entre 3. Y voy a decirle, mira, 18 entre 3. Y va a ser 6. Luego 6 entre 3 va a ser 2. Luego 2 entre 2 va a ser 1. ¿Sí? ¿Cuáles son los números primos que estoy utilizando? Pues este 2 y estos 2, 3. Por tanto es 2 por 3 al cuadrado. Llegamos exactamente a lo mismo. Esto es, siempre que nosotros dividamos un número compuesto en sus factores primos, números primos, vamos a llegar siempre a la misma relación de los números primos. Sigamos el camino que sigamos, siempre vamos a llegar a la relación de los números primos. De tal manera que lo hagamos de una manera o de otra, vamos a llegar a la misma relación de números primos. En este caso, 2 por 3 al cuadrado. Los tipos de divisores, por ejemplo, del número 72. ¿Cómo calculamos los tipos de divisores del número 72? Pues vamos a ver entre qué números se pueden dividir. Y aquí, por ejemplo, estoy viendo que nos falta incluir un número. Vamos a incluir ese número para empezar. Esto es el número 72. Es el número que vamos a incluir. Ahora, ¿por qué estoy incluyendo ese número? Bueno, pues porque simplemente el 72 se puede dividir entre sí mismo. Entonces, por eso lo estoy incluyendo. ¿Se puede dividir el 72 entre 2? Sí. Y me da 36. ¿Se puede dividir el 72, por ejemplo, entre 3? Sí. Y me va a dar 24. ¿Se puede dividir el 72 entre 4? Sí. Y esto es, me va a dar 18. ¿Se puede dividir el 72, por ejemplo, entre 5? No, porque al terminar en 2 no puedo hacer la división entre 5. Pero sí entre 6. Y si lo divido entre 6, entonces me va a dar lo vamos a hacer. Y aquí tenemos el pizarrón para que lo vayamos haciendo poco a poco. Entonces me dice 72 entre 6. Déjame ponerlo. Igual 72 entre 6. Y me dice que es 12. Y también ahí, por ejemplo, hay un error porque no se incluyó el divisor 12. Entonces también vamos a incluir el revisor 12. ¿Sí? Porque el 12 también es divisor de 72. Observemos. Si yo agarro el 72 y lo divido entre 12, pues me va a dar 6. Sí es divisor. ¿Puedo dividir el 72 entre 9? Claro que sí. 72 entre 9 me va a dar 8. Pero resulta que el 8 tampoco lo puse aquí. También falló ese número, ese divisor.
Entonces vamos a poner aquí el 8, que es el divisor de 72. Porque si yo trabajo ese 8, yo divido ahora 72 entre 8, resulta que me da como resultado 9. Ya tengo aquí. Porque 9 por 8, 72. El 6, ya dijimos que es el 12. El 4 es el 18. El 3 es el 24. El 2 es el 36. Y ahora sí ya tengo todos los números que me ayudan a o que pueden dividir ese número. Esos números que tengo ahí son precisamente los divisores. Entonces puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto quiere decir que el número 72 tiene 12 divisores. Pero además de 12 divisores, estoy utilizando el divisor universal, que es 1. Pero además del divisor universal, tiene números primos. ¿Cuáles son los números primos? Pues son aquellos que solo pueden dividirse entre sí mismo y la unidad. Pero ojo, aquí los que solamente pueden dividirse entre sí mismo y la unidad son el 2 y el 3. Porque el 4 se puede dividir entre 2, el 6 se puede dividir entre 3, el 8 se puede dividir entre 2 o entre 4, el 9 se puede dividir entre 3, el 12 se puede dividir entre 4, entre 3, etc. El 18 se puede dividir entre 2, entre 3, entre 9. El 24 se puede dividir entre 2, entre 4, ¿sí? Entre 6. El 36 se puede dividir entre 6, entre 3, etc. El 72 se puede dividir entre un montón, ¿no? Entonces, todos estos. Esto quiere decir que los únicos divisores primos que tienen todo aquí en todo esto son el 2 y el 3, que son los únicos que se dividen entre sí mismo y entre la unidad. Entonces son divisores primos el 2 y el 3. ¿Cuáles son los divisores compuestos que tiene este sistema? Bueno, o este número 72. Pues son el 4, el 6, el 8, además del 8 el 9, el 12, además del 12 el 18, 24, 36 y por último el 72. Estos son los divisores compuestos, aquellos que pueden dividirse no solo entre sí mismos, sino que pueden dividirse entre varios números, ¿eh? Más de lo que es un número primo, que puede ser entre sí mismo y entre la unidad. Teniendo esto, entonces vamos ahora a ver lo que es la descomposición canónica y cómo debemos estructurarla. Esto es la representación de un número compuesto como el producto de los factores primos, elevados a sus respectivos exponentes o potencias. Vamos a descomponer canónicamente entonces el 72. 72 entre 36 me da 2. 36 72 entre 2 me da 36. 36 entre 2 me da 18. 18 entre 2 me da 9. 9 entre 3 me da 3. 3 entre 3 me da 1. Ya no puedo seguir. Me quedo con estos. Esto me dice que tengo 2 elevado al cubo y 3 elevado al cuadrado. 2 elevado al cubo y 3 elevado al cuadrado. Haga la descomposición que yo haga aquí, voy a llegar exactamente a los mismos valores. Observemos. Voy a hacer ahora la descomposición canónica del 72 aquí, en este pizarrón. Veamos. Tenemos, por ejemplo, el 72, que lo voy a dividir ahora entre 3 primero. Y al dividirlo entre 3 me va a dar 24. Y este lo voy a dividir entre 2. Y al dividirlo entre 2 me va a dar 12. Y este lo voy a dividir entre 2. Y al dividirlo entre 2 me va a dar 6. Y este lo voy a dividir entre 2. Y al dividirlo entre 2 me va a dar 3. Y este lo voy a dividir entre 3. Y al dividirlo entre 3 me va a dar 1. Hasta ahí ya no puedo hacer más. ¿Qué obtuve aquí? Pues obtuve 2
2 al cubo y 3 al cuadrado. Entonces aquí el resultado va a quedar 2 elevado al cubo, ¿sí?, por 3 elevado al cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Si yo agarro esto y lo convierto en operación, aquí simplemente es agregarle el igual delante, observemos que me dice que obtengo 72. Es correcto. Pero ¿cuánto obtuve acá? 2 elevado al cubo y 3 al cuadrado. Aunque lo haya hecho en otro orden y con otros divisores compuestos intermedios, voy a llegar exactamente a la misma organización de la división canónica. Esa representación es la representación de números primos, que va a ser exactamente la misma en cualquier caso y con el procedimiento que sigamos. Continuando, entonces vamos ahora a el tipo de división, pero ahora vamos con otro número, el 108. Y este 108 vamos a ver si existen más números en los que yo pueda dividir ese 108. Por ejemplo, voy a comenzar, y esto lo vamos a eliminar para que no nos afecte ahorita. Entonces voy a comenzar con el 108. El 108, para empezar, lo voy a dividir entre 2. Esto lo voy a dividir entre 2. Y resulta que me da 54. Voy a dividir ahora ese 108, ¿sí?, entre 3 para ver si es compatible. Y resulta que me da 36. Entonces el 3 también. Obviamente el 108 es divisible entre el 1. ¿Sí? Ahora, esto me va a dar 108 y 1. Estos son divisores. Todos estos son divisores. Estos, los de ambas columnas. Vamos a dividir ahora el 108, por ejemplo, entre 4. Y me dice que también es entero, por tanto, también es divisible. Ahora voy a dividir entre 5. 108 entre 5. Obviamente no va a ser divisible y me va a dar una fracción. Voy a dividir ahora el 108 entre 6. Y resulta que sí es divisible. Entonces aquí también es el 6. Voy a dividir ahora el 108 entre 7. No es divisible. Vamos a dividirlo ahora entre 8. Tampoco es divisible. Entre 9. Sí es divisible. Ahora vamos a dividir el 108 entre 10. Obviamente no es divisible. Entre 11. No es divisible. Entre 12. No, aquí sí. Entre 12 sí, pero ya lo tengo, aquí está. Quiere decir que ya no tengo más. Porque me vaya a donde me vaya, pues me va a dar algunos factores. ¿Sí? Porque me va a decir, si lo divides entre 9, entre 12 te va a dar 9, entre 18 te va a dar 6, entre 27 te va a dar 4, entre 36 te va a dar 3, entre 54 te va a dar 2, pero entre 108 te va a dar 1. Pero no hay otros intermedios que puedan cumplir porque brincaría los números. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si yo divido entre 5, me va a dar 20. Pero ya no puedo dividir el 8 entre 5. Si yo divido, por ejemplo, entre 4, ya lo tengo aquí, son 27. ¿Sí? Entonces, ya no hay forma de buscar otros divisores. Vamos a ver cuáles tenemos aquí reportados. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 9. 1, 2, 3, 4, 6 y 9. Luego tenemos el 12, 18, 27, 36, 54 y 108. O sea, aquí están todos los posibles divisores del 108. Esto quiere decir que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 divisores. Aquí me los está marcando. Son 12 divisores.
También me dice que el divisor universal es el 1. Sabemos que el divisor universal de cualquier número es el 1. También tenemos los divisores primos, que es el 2 y el 3, porque son los únicos primos. Todos los demás se pueden dividir entre estos, por tanto, no son primos. Los únicos que son primos es el 2 y el 3. Y los divisores compuestos que tenemos aquí, que son todos los que no son primos, o sea, el 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 y 108. Bueno, esos son los divisores compuestos. Ahora, ya teniendo eso, voy a hacer el análisis. Por ejemplo, 108 entre 2, 54, 54 entre 2, 27, 27 entre 3, 9, 9 entre 3, 3, 3 entre 3, 1. Resulta que me dice que si yo manejo 2 al cuadrado por 3 al cubo, voy a obtener 108. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer incluso el análisis de esa operación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Entonces empiezo, voy a dividir el 108 en los números primos que tengo. Voy a empezar por dividir entre 3 ahora. 108 entre 3. Y resulta el 108 entre 3. Voy a poner 3. Y voy a tener que el 108 entre 3 me va a dar como resultado 36. 36 lo puedo dividir entre 2 o entre 3. Voy a volver a dividir entre 3. Esto lo voy a dividir entre 3. Entonces el resultado va a ser 36 entre 3. Me va a dar 12. Ahora para variar voy a dividir esta entre 2. Entonces voy a agarrar aquí y me va a decir que el resultado de 12 entre 2 va a ser igual a 6. Ahora voy a dividir esta entre 2. Y resulta que 6 entre 2 es igual a 3. Ya no lo puedo dividir entre 2, lo tengo que dividir a fuerza entre 3. Y este va a dar como resultado 1. Tengo este conjunto de números primos. Y me dice que son 3 veces el 3. Por tanto, y 2 veces el 2. Por tanto, este es igual a 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo. Antes de que me haga la operación la computadora, le voy a quitar este, porque si no me va a hacer la operación. Ahora la voy a copiar para ver si es cierto. Simplemente le voy a poner aquí el igual y me va a dar el 108. Efectivamente, esta es la descomposición canónica del 108. Y si lo comparamos contra lo que tenemos acá, nos dice 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo. Seguimos el procedimiento cualquiera, no importa. Vamos a llegar siempre a la misma descomposición canónica. Y por eso se llama descomposición canónica, porque siempre vas a llegar al mismo punto. Y nos vamos de aquí al siguiente ejercicio. Nos dice calcular la descomposición canónica del número 15.435. De entrada, ya sabemos que el número 15.435, por regla de divisibilidad, 15.435, pues voy a poderlo dividir entre 1, obviamente. Esto va a ser igual a este. Y obviamente lo puedo dividir entre 1. No hay problema. Pero ahora lo podré dividir entre 2. No, porque está terminación 5. No es compatible. ¿Lo podré dividir entre 3? No lo sé. 3 también es impar, pero habrá que ver si coincide. Y esto va a ser igual a 15.435 entre 3. Me dice que sí se puede dividir entre 3 porque sí es múltiplo de 3. ¿Ok? Entonces el 3 sí es un factor. El 5.000
este 5000, más bien este 15.435, lo puedo dividir, ya dijimos que entre 2 no, porque nos daría el 0.5, no se puede. Pero entre 4, tampoco. Entre 5, seguro sí. Entonces, igual a este, entre 5, resulta que sí se puede. Entre 5, sí. Entre 6, no va a dar porque tendría que ser par y esto es impar. Pero probablemente entre 7. Entonces voy a dividir esto entre 7 y resulta que sí se puede. Entonces aquí sí puedo poner el 7. Después tengo que dividir por ejemplo, entre 8 no se puede porque es par. Entre 9 probablemente porque es múltiplo de 3. Entonces hacemos la división entre 9 y resulta que sí se puede. Entre 9. Entre 10 no se puede porque este es 5, la terminación. Entre 11, vamos a ver, igual a entre 11. Y resulta que también se puede dividir entre 11. Entre 12 no se puede porque es par. Pero entre 13 probablemente igual a entre 13. Y me dice que sí se puede. ¿Ok? Entonces el 13 también es divisor. Luego el 14 no se puede. Probablemente el 15 sí, pero vamos a probarlo. Esto es igual a entre 15 y me va a dar este resultado. Esto quiere decir que sí es compatible. Entonces aquí también es un divisor. Si me voy al 16 no se puede porque es par, pero el 17 probablemente sí. Vamos a probarlo. Entonces aquí entre 17 y resulta que no. Entonces ahora vamos, el 18 obviamente no, pero vamos a probar el 19, tampoco. El 20 no, pero vamos a probar el 21 y resulta que el 21 sí es divisor. Y tenemos que entonces ir probando todos para ver cuáles son. Entonces el siguiente va a ser este mismo, pero entre, por ejemplo, el 21, el 22 ya sabemos que no se puede, pero el 23 probablemente tampoco. Entonces me voy al 24 no, al 25, vamos a ver si el 25 es compatible, tampoco. Vamos al 27 porque el 26 no y tampoco. Vamos al 29, tampoco. Y así vamos haciendo las pruebas con respecto a los valores que pudieran ser compatibles, que tienen que ser los impares. Por ejemplo, ahí tenemos 29, vamos al 31, poco. Podemos ir al 33, seguramente no, pero bueno. No. 35, pudiera ser que sí, exactamente. El 35 sí. Obviamente podemos buscar el 37. No. 39. 41. Y de hecho lo que pudiéramos hacer en un momento dado es ir probando todos los números impares y luego sacar los que son los que sí son compatibles. Pero bueno, voy a seguir un poquito más. Me voy a ir acá a probar, por ejemplo, el 43. Sí. Ahora, ¿cómo puedo saber si esto ya me da el resultado correcto de poder llegar acá con los números primos? Para empezar tengo que identificar cuáles son los primos. El 3 es un número primo. El 7 es un número primo porque solo puede dividirse entre sí mismo y la unidad. El 9 no, el 5 tampoco. El 5, no es cierto, el 5 sí es un número primo. Solo puede dividirse entre sí mismo y la unidad. Por tanto, este también es primo. El 11
también es un número primo, solo puede dividirse entre sí mismo y la unidad. El 13 también es un número primo, ¿sí? El 15 obviamente no, se puede dividir entre 5, entre 3, etc. El 21 se puede dividir entre 7, por tanto tampoco es primo. El 35 se puede dividir entre 5, entre 7, tampoco es primo. El 43, ese sí es un número primo, ¿sí? ¿Cuál tendría que seguir aquí? Bueno, podríamos intentar con el 45, que no es un número primo, pero sí es compatible y sí es un divisor, 45. ¿Sí? Podemos probar de aquí para abajo todos los que pudieran ser compatibles. ¿Cómo le voy a decir a la máquina? Voy a decir, mira, agarra este de aquí, lo pones constante con F4, el signo de pesos B, signo de pesos 2. Y esto lo vas a dividir entre lo que voy a poner acá. Ahorita no hay nada acá. Y no hay nada. Me va a dar error de división entre 0. Pero le voy a decir que a este número le vaya sumando 2 para que me dé todos los impares. Cuando yo copie todo esto para acá, me va a ir poniendo los que sí son compatibles y los que no. Resulta, por ejemplo, que aquí tengo, este sí es compatible, este no. Lo puedo borrar porque no es compatible, pero si lo borro me va a afectar todo lo demás. Entonces ahorita vamos a seguir. Ahorita borramos todos los que tengan decimales. Este tampoco es, este sí es primo. Entonces aquí simplemente los voy a ir marcando. Por ejemplo aquí, primo. Los que no tienen decimales obviamente son primos. Digo, no primos, son ¿cómo se llama? Son números divisibles entre esto, pero no son primos. Algunos sí, otros no. Ahorita vamos a verificar cuáles sí, cuáles no. Entonces aquí tenemos otro y así sucesivamente. De hecho, puedo hacer esto tan prolongado como llegar al mismo número 15.435, por ejemplo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estoy llegando ya al número 388. Entonces puedo ir avanzando hasta determinar cuáles son los factores divisibles que no tienen decimales, ¿no? Aquí ya llegué, por ejemplo, al número 797. Pero vean que ya para acá ya no hay. Este es el último, 735. Vamos a ver si hay más abajo. Entonces vamos a agregar más operaciones. Aquí llegamos al 1319. Vean, aquí ya es más difícil que sean números sin decimales. Todos estos tienen decimales. ¿Sí? Todos. El último sin decimales, si no me equivoco, es el 735. Ahorita lo verificamos. Todos los que ya de aquí para adelante, todos tienen decimales. Bueno, ¿cómo le voy a hacer para poder rescatar estos números? Simplemente lo que voy a hacer es convertirlos en números para que no los modifique la computadora y yo pueda elegir los números que necesito rescatar. O sea, todos estos que no tienen decimales. Pero para eso, pues lo que voy a hacer es que aquí ya vean que ya no avanza más, tenemos ya puros con decimales. Y simplemente lo que voy a hacer es darle clic en copiar y clic en pegar valores. Con esto yo ya puedo dividir sin que me borre, ya puedo eliminar todos estos sin que me borre el resultado que yo necesito. Aquí todos estos tienen decimales, entonces hasta es aquí, estos los eliminamos. Sigo aquí hasta que no encuentre uno sin decimales, aunque todos tienen decimales hasta aquí, pero aquí me dice que este sí no tiene decimales. Ese lo vamos a rescatar. Luego aquí sí tiene, todos estos tienen decimales y tengo que buscar que no tiene decimales. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta
tener todos los que no tienen decimales tomados en cuenta para que sean divisores de ese número. Vean que aquí todos estos tienen decimales. Aquí está si no tiene decimales. Pero si se fijan, aquí ya tengo el 63. Quiere decir que todo lo que yo ponga de aquí para adelante seguramente se va a repetir. Por ejemplo, el siguiente sin decimales que está aquí es el número 49. Vamos a ver si lo tengo ya en esta lista. El número 49 lo tengo aquí, miren. Allá todos los demás se van a repetir. No tiene ya ningún sentido buscar estos, porque ya sé que ya tengo todos los factores allá arriba. Entonces simplemente aquí esto se elimina. Me quedo con estos factores. Pero resulta que aquí tengo que lo puse como 43. Pues no, porque tiene decimales, observen, está mal. Pues no es, definitivamente no es. ¿Sí? Ahora sí vamos a seleccionar los decimales, los primos. ¿Sí? Tenemos entonces el 63, ya lo tengo aquí, está el 245, 63. 147, 105, sí es nuevo. Pues este 63 pues no tiene ningún sentido. Y el 147, que sería el último, 105, 147, que está aquí también. Entonces ya todos estos salen sobrando. Aquí están. Estos son los divisores reales del sistema. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos a ver. Tenemos este número. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Y entonces el número de divisores totales es 28. ¿Qué quiere decir? Que cuando haga el análisis de esta tabla, me dice ¿cuál es el total de divisores? Aquí me decía 24 y no, en realidad son 28. ¿Ven? Son 28. Es el total de divisores del número. El número 1 sigue siendo el número del divisor universal. ¿Cuáles son los primos que me ofrece esta tabla? Bueno, los primos que me ofrece esta tabla aquí está. Los primos que me ofrece esta tabla los vamos a identificar. Es el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, ¿sí? Y creo que son todos los primos. El 49, primo. El 49 lo puedo dividir entre algo más. Entre el 13. Yo divido... No, me da 39. No. Igual a 49 entre 3. No. Entonces, 7 por 7, 49. El 49 lo puedo dividir entre 7, si no me equivoco. A ver. 7. ¿Sí? Entonces, no es primo. El 63 obviamente lo puedo dividir entre 3. El 105 lo puedo dividir entre 5. El 13 no lo puedo dividir entre ningún otro más que en ese. Entonces, vamos a ver cómo sacar la división canónica de este. Voy a agarrar nada más los números primos. Normalmente se agarra el número primo más grande para comenzar. Esto es igual a este. Bueno, aquí voy a agarrar el más grande, que sería el 13. Entonces el resultado va a ser el resultado de dividir este entre 13. ¿Cuánto me da? 1187. Aquí lo debo de tener. Pero me da un punto 3. Entonces el 13 no es divisible tampoco. No es factor de división. Entonces en realidad son 26 números. Probablemente por ahí. El 11 tampoco. Miren, también me da factor. Creo que estaban ocultas las decimales. Estos dos no son.
Entonces efectivamente solamente son 24 los números divisibles. Y los únicos primos son el 3, el 5 y el 7. Entonces agarro el más grande, agarro el 7. Y voy a ver cuánto me da de resultado. Igual a este entre 7. Y esto me da 2205. Luego voy a agarrar el que sigue, ¿no? El 5. Esto lo voy a dividir entre 5 y me va a dar como resultado a este entre el 5. Y esto me va a dar este número. Voy a agarrar el siguiente, que es un 3. Entonces voy a dividir aquí entre 3. Vamos a ver si es compatible. Esto es igual a este entre 3. Resulta que me dice que sí. Pero ¿qué pasa si lo divido entre 7? O sea, si vuelvo a poner aquí un 7, esto va a ser igual a este entre este de aquí, ¿no? Entre el 7. Y me dice que sí es compatible. Entonces voy a agarrar primero los más grandes. Pero este no lo puedo dividir entre 5. Pero probablemente entre 3 sí. Pero ¿qué tal si lo puedo dividir entre 7? Vamos a intentarlo otra vez. Esto es lo mismo. Igual a esto entre 7. Para ver qué me da. Me dice que sí se puede. Y si ya lo vi ahí, entonces ahora vamos a dividir este entre 3. No hay de otra. Y esto me va a dar igual a 9 entre 3. Y me va a dar 3. Y esto lo voy a dividir otra vez entre 3. Y esto me va a dar un 1. Esto quiere decir que si yo agarro el 7 elevado al cubo y luego agarro el 3 y esto lo multiplico por 3 elevado al cuadrado y luego agarro el 5 elevado a la potencia 1, que sería por 5 nada más. Vamos a ver qué ocurre si yo copio esto para acá y simplemente aquí le pongo el símbolo igual para que haga la operación. Y me dice que con estos números yo llego al 15.435, que es exactamente el número que estaba buscando. Esto me dice que la operación, bueno, aquí tenemos ya la descomposición, estos son los números, aquí tengo los factores primos, que es el 3, el 5 y el 7, aquí están. En realidad no son 28, son 24, aquí estaba mal un detalle porque por aproximación estaba pensando que eran los números. El número 1 es el número universal, ¿sí? El número, bueno, los números de descomposición pues son todos estos, son estos que tengo aquí. Y si me voy al resultado, me dice que tengo aquí el 3 al cuadrado por 5 por 7 al cubo. Es exactamente lo mismo que se obtuvo aquí. 3 al cuadrado por 5 por 7 al cubo. Lo mismo exactamente. Entonces aquí tenemos ya el factor, esta división canónica completa. ¿Sí? Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. El ejercicio que acabamos de hacer hace un momento, precisamente, es el ejercicio de 15.435 y su división canónica. Es un tanto largo, complejo. Pero ahora vamos a, para clarificar las ideas, vamos a hacer el ejercicio de la división canónica del número 720. Recuerden que tenemos que obtener los números primos. Por tanto, lo que vamos a hacer primero es obtener los números que permiten dividir el 720. Sabemos que el 720 se puede dividir entre sí mismo y entre la unidad. Entonces eso, porque la unidad es el divisor universal. Esos ya están. Ahora, podemos dividir ahora entre 2. Y resulta que cuando yo divido entre 2, lo que voy a hacer es que aquí voy a poner el igual a este, ¿sí? Que es el número que quiero dividir, entre el número que me aparece ahí. Y esto me dice que sí se puede y que el resultado es 360.
Simplemente lo que voy a hacer es que voy a correr de una vez todos estos hasta donde sea necesario para que me haga la división completa, y voy a irme para acá y simplemente le voy a poner esto aquí. Observamos que ya llegué aquí al 1, por tanto pues ya no puedo llegar más allá, ¿no? Los números que estoy obteniendo me dice que son estos de aquí. La puedo dividir. Ok. Esto tengo que probar si cada uno de ellos se divide, pero con este. Por tanto, aquí, este se dividió entre 2 y este lo tengo que hacer con respecto a este de aquí, que es el fijo, el F4 que voy a poner, entre, ¿sí?, el número que aparece aquí, ¿no? Entonces, aquí me dice que si se puede entre 3 y vamos a ver si se puede más acá. Me dice que se puede dividir entre 4, entre 5, entre 6. Y vamos a ver. Entonces, sí tenemos que seguir haciendo crecer estos números. Vamos a llevarlo un poco más acá. Y vamos a copiar estas operaciones para ver hasta dónde se puede. Bueno, de entrada, lo primero que tengo aquí dice 60. No tengo ninguno que se repita. Sí se puede. No. Sí, etcétera. Perdón, no, los que tienen decimales ya sabemos que no, pero los que no tienen decimales sí son divisores posibles. Divisores del 720, que es el que estoy dividiendo. Voy a avanzarle un poquito más para ver cuáles son los resultados que obtiene. Y fíjense que todavía tengo estos números que se van dividiendo. 15, 45 y 16. Pero probablemente pueda estar repitiendo ya algunos números, todavía no. Vamos a seguir todavía avanzando para ver hasta dónde podemos lograr estas divisiones. Ok, tenemos aquí 36, 40. Vean que para acá ya son puros decimales. Eso quiere decir que ya seguramente ya no va a haber más. Voy a jalar un poquito para ver esto, a ver hasta dónde avanza. Pero por lo que se ve aquí, ya van a ser todos con decimales. Aquí tengo uno más, acá tengo otro más. 30 y 24. Si yo tengo aquí 30 y 24, parece que no lo tengo repetido todavía. 30 y 24, miren, aquí está. Aquí ya se repitió este con este. Quiere decir que de aquí para abajo ya no hay números porque ya se van a empezar a repetir al revés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues primero voy a generar todo esto como números para que no me vaya a alterar ahorita que borre los números que tienen decimales. Entonces, simplemente lo que hago es copiar y pego valores. Y esto ya me transformó todo esto en números, ya no son operaciones, ya son números. Este número obviamente lo tengo que eliminar. Este número lo tengo que eliminar. ¿Por qué? Porque tienen decimales. Estos números los tengo que eliminar. Este número lo voy a eliminar. Este otro número lo voy a eliminar. Este otro número lo voy a eliminar. Estos números hasta acá. ¿Sí? Este número lo voy a eliminar. Pero resulta que cuando hago esto, me encuentro con que este ya se repitió, 24 y 30. En el momento que estoy repitiendo este número, quiere decir que ya más abajo ya no hay. Entonces estos ya salen sobrando. ¿Cuáles son los divisores que voy a obtener del 720? Pues todos estos que están aquí y todos estos que están acá. ¿Por qué? Porque son los que puedo utilizar para dividir el 720 y siempre me va a dar un número entero. Aquí están. Bien. Como ya sé cuáles son, ahora voy a identificar los primos. Resulta que los números primos son el 2, 3, eso ya lo sabemos. Pero si nos vamos para acá, este no es. El 5, ¿sí?, es un número primo. Sí, sí es un número primo. ¿Ok? Porque solamente puede dividirse entre sí mismo y entre la unidad. Todos estos no. 9 tampoco.
10 tampoco, 12 tampoco, 15 tampoco, 16 tampoco, 18, ninguno ya de estos. Quiere decir que los divisores compuestos son todos estos que están acá, pero además son todos los que no son primos. Resulta que como números primos únicamente tengo el 2, el 3 y el 5. No hay más. Todos los demás son divisores compuestos. Quiere decir que este y este son los primos. Este es el divisor unitario, el divisor universal, y estos son divisores primos. Los demás, todos estos, son los divisores compuestos. ¿Ok? Bueno, entonces, este 2, 3 y 5 lo voy a utilizar para esto. Voy a dividir primero entre 5. Y cuando divide entre 5, vamos a ver cuánto me da este entre 5. Y entonces me dice que me quedan 144. Ya no puedo dividir entre 5 porque termina en 4. Ya no se puede entre 5. Entonces voy a ver si divido entre 3 o entre 2. Como termina en par, lo más seguro es que tenga que dividir entre 2. Entonces voy a dividir entre 2. Igual a 144 entre 2. Y resulta que tengo 72. Vuelvo a dividir entre 2. Porque termina en par. Perdón. Entre 2. Es al revés. Es el 2. Y acá me queda la división de este entre el 2. Ya está. Vuelvo a dividir entre el 2. Y resulta que voy a dividir a este entre 2 de nueva cuenta. Y me queda 36. Ahora, recuerden que el orden en el que yo lo haga no importa. Puedo dividir entre 3, entre 2, entre lo que sea. Siempre voy a llegar a las mismas, los mismos primos, las multiplicaciones primas que me va a arrojar. Lo haga como lo haga. Entonces aquí, por ejemplo, puedo dividir entre 2 o puedo dividir entre 3. Y voy a volver a dividir voy a dividir ahora entre 3. Para que vean que no pasa nada. Entonces aquí 3 y simplemente divido 36 entre 3. Ahora voy a dividir este 12 otra vez entre 3. Y resulta que el resultado va a ser, a la redundancia, entre 3. Ya no puedo dividir entre 3, pero puedo dividir entre 2. Esto va a ser igual. Entre 2. Y otra vez lo puedo dividir entre 2 y ya me va a dar el 1. Esto quiere decir que estos son los factores primos que van a darme 720. Hacemos el análisis y me dice, mira, es el 2 elevado a la 1, 2, 3, 4. Entonces es el 2 elevado a la potencia 4 por el 3 elevado a la potencia 2. El 3 elevado a la potencia 2 por el 5 elevado a la potencia 1, que es el 5. Si esto está correcto, cuando yo realice la operación, me debe de dar justo 720. Pongo el igual, le digo que lo calcule y vean, aquí está. Entonces ya tenemos la descomposición canónica de 720. Estos números primos son la base para el cálculo de lo que corresponde a el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo y resolver problemas de máximos y de repetición en ciclos, que vamos a verlo en un siguiente video. Hasta aquí esta grabación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.